solo le está pasando a las personas una manita de gato por encima, como improvisándolos, no van a avanzar. Lo que hace avanzar a uno es cuando Dios le está cambiando su carácter, cuando Dios le está ayudando a dejar de ser mentiroso, cuando Dios lo está ayudando a dejar de ser avaricioso, porque la paz es algo interno, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos exhibir externamente. Por eso es que hasta se han inventado dichos, dice, caras vemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver a las personas y decir, ese se ve que está alegre. Pero cuando ya descubrimos, ¿verdad? El pobre payaso siempre dice, yo soy el que hago reír a todos y no tengo la paz interna, ¿verdad? Entonces ojalá que no vayamos a ser esos payasos que hacemos reír a todos, pero internamente estamos derrotados, caídos. Bueno, entonces el Evangelio que Dios nos da para que nosotros entendamos como iglesia los aspectos de Cristo. Si ustedes notan, nos dan 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando uno los lee, aparentemente uno cree que están diciendo lo mismo, pero si uno le pone atención a cada evangelio, hay cosas que dice Mateo que no las dice Marcos, y hay cosas que dice Marcos que no las dice Mateo. Aún más, hay cosas que dice Lucas que no las dicen ni Mateo ni Marcos. Y ya al llegar a Juan, encontramos cosas que no las dicen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Sin embargo, están hablando de la misma persona. Fíjense que a mí me impresiona eso porque estaba escribiendo esta semana y cuando escribía acerca de las biografías de Cristo, porque son 4 biografías. Biografía es para describir todas las características de una persona. Y me ponía yo a pensar y hasta escribí ese pensamiento que se me vino, que si a nosotros nos pusiesen a escribir la biografía de Cristo, quizá nosotros no tendríamos la capacidad de ver las riquezas de Él, pero gracias a Dios que Dios a cada uno de estos escritores le permitió ver lo que era Cristo. Y Mateo, que era un recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos en el tiempo de Cristo eran odiados por la gente, porque tenían que cobrarle a la gente los impuestos. Y resulta que por eso odiaban a Mateo, porque Mateo andaba atrás de todos, ¡hey, paga tus taxes! ¡Hey, taxes, taxes! ¿A cuánto les gusta que les cobren taxes? Cuando llega una carta del IRS, todos, ¡sí! Ay, al IRS le tienen miedo todos. Porque el IRS, si usted le debe, dice, no problem, te lo quitamos de tu sueldo. Él no pregunta si puedes o no puedes, él dice, lo que es mío es mío. Y Mateo pues era un recaudador de impuestos y lo odiaban. Los judíos no lo querían, porque él siempre... Sin embargo, el Señor lo escogió. Fíjense, una persona odiada, que la escoja Dios para escribir un evangelio. Y él se puso a escribir el evangelio y descubrió que Cristo era rey. Eso es lo tremendo. Dijo, ese es rey. Me recuerdo cuando leí el libro de Yared, hay un libro que es muy bonito, que es como otro Génesis. Es otro Génesis, Yared. Y dice cosas que el Génesis que está aquí en nuestra Biblia no dice. Pero no lo pusieron porque ese Génesis es apócrifo, o sea que no está inspirado. Pero llama la atención lo que escriben ahí, porque dice que cuando los hermanos de José lo vendieron, los madianitas fueron los que compraron a José.
Y los madianitas mismos, cuando lo iban llevando para Egipto, dice que ellos mismos decían, ¿por qué vendieron a este hombre? ¿Por qué lo vendieron si...? José dice que era una persona, un hombre guapísimo, guapísimo, era desde jovencito, era un hombre guapísimo. Y entonces los que lo compraron decían, aquí hay algo mal en este negocio, porque este parece que fuera hijo de los dioses. Así creían ellos, ¿verdad? Un hijo de los dioses, dice este, ¿por qué no mejor lo devolvemos? Pero otros se oponían. Por supuesto que todo eso es para ver a Cristo, ¿verdad? O sea que era la belleza de Cristo la que esos hombres no toleraban y lo vendieron. Ya vieron que Judas no se arrepintió, bueno, sí se arrepintió ante los hombres, pero no ante Dios. Y tiró las monedas. Dicho en otras palabras, Judas de repente como que quería ver la belleza de Cristo, pero no la alcanzó a ver. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿has alcanzado tú a ver la belleza de Cristo? Pero yo no te hablo ese que hacen muñequitos y nacimientos, porque ese es puro de niños, hermano. Porque muchos dicen que son cristianos y tan fervorosos que son para sus muñequitos y para el establo y el nacimiento, y con tanta reverencia miran eso. Hermano, eso no, eso es de niños. Estamos hablando de un Cristo que está en tu corazón, un Cristo vivo, un Cristo maravilloso. Aleluya. Bueno, pues tenemos nuestro versículo epígrafe, así se llama cuando se usa un versículo para meditar en él. Estamos en nuestro versículo epígrafe, que dice, a ver si se recuerdan cuál es nuestro versículo epígrafe, porque lo menciono siempre para que no perdamos de vista lo que Dios nos quiere hablar. Mateo 12, 46. Sí, yo sé que ese también es el que estamos, porque fulano engendró a sutano, pero se recuerdan que el 12:46 en adelante, 12:46 en adelante, lo usamos porque tenemos que recordarnos en cada reunión de qué estamos predicando. Dice, mientras él aún hablaba a la gente. Si usted tiene su Biblia ahí, únase a mí, dice, mientras él aún hablaba a la gente. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estos versículos a mí me han bendecido mucho y por medio de ellos Dios me ha abierto mi entendimiento. Y como la carga que tiene que tener uno de pastor, de cristiano, es de que otros entiendan a Dios. Qué triste es que nos muramos y que nunca ayudamos a otro a entender las cosas de Dios. Unos meses atrás yo en el Facebook, que de repente me inspiro, puse que la carga de todos nosotros los cristianos es de que todos los hermanos ganen su alma. Ese es el mensaje bíblico, el que ama su alma la perderá, el que la pierde por causa de mí la hallará. La carga de todos nosotros, porque cuando alguien es ladrón, todos los ladrones lo siguen. Sí.
Cuando alguien es borracho, todos los borrachos lo siguen. ¿No se oye, padre? Pues si todos éramos borrachos, ¿eh? Sí, mire, eso así es. Si alguien es borracho y nosotros somos borrachos, nos gusta juntarnos con los borrachos. ¿Sí? Si alguien es ladrón, él anda buscando sus compañeros para juntarse con ellos. Si es narco, se junta con los narcos. Si es rockero, anda buscando quién es rockero. O sea que cada uno hace su alianza donde le gusta, con su bando. Entonces, les decía que estos versículos me ayudan mucho a mí y yo espero que le ayuden a usted, porque el propósito de Dios es que todos nosotros entendamos la Biblia para que podamos ayudar a que otros también crezcan en Cristo. Dios me ha ayudado a mí mucho, porque a mí me escriben, me hablan y me dicen, hermano Carrillo, la forma que usted predica la palabra me ha ayudado a cambiar mi vida. Y entonces yo me gozo porque el día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a preguntar a mí, ¿multiplicaste el talento que te di? Y fíjense pues, porque los talentos son 5, 2 y 1. O sea que somos inexcusables delante de Dios, porque aún el que tiene un talento le dijo que por qué no lo había depositado para que ganara intereses. El de 2 trajo otros 2 y el de 5 trajo otros 5. Pero eso es para que nosotros aprendamos que todos nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Pero si no la tomamos en serio, si no nos ubicamos, nosotros no vamos a ayudar ni siquiera a nuestros hijos. Mucho menos vamos a ayudar a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Y eso es muy importante porque lo que Dios quiere es que toda la gente entienda cosas espirituales. Ay, hasta me enojo, cosas espirituales. Porque casi todos los pastores se dedican a que los hermanos aprendan cosas externas. Y les exigen. Alguien por ahí me dijo, hermano, los fulanos, si usted predica ahí abajo, creen que usted está excomulgado. Fíjese pues. Fíjese lo que ocupa a los cristianos de nuestro tiempo. Creen que aquí es más santo que allí. Fíjese. Ellos así están enseñados. Ellos creen que si yo predico aquí, que yo estoy bien con Dios. No, y si me pusieran otra grada más arriba, creo que estaría mucho mejor. Pero yo les digo a los hermanos, yo me siento bien cómodo predicar allá abajo. Mire, cuando predico aquí arriba y yo me acerco aquí, mi esposa se pone a temblar. Porque cree que me voy a caer. Tal vez sí me puedo caer, pero yo tengo cuidado, yo digo, chaparro pero no tonto. Sin embargo, me siento muy cómodo aquí porque me siento al nivel de todos. Estoy al nivel de todos. Cosas importantes son las cosas espirituales. No se preocupen tanto de lo externo, porque aún la belleza se va, todo se desaparece. Todo lo que es visible se acaba. Pero lo que es invisible, eso es eterno. ¿Qué crees tú que prefiere Dios? ¿Que yo ande bien trajeado y con corbata y por dentro soy un avaro?
reprobado, ¿ah? Entonces tengamos cuidado, porque cuando a mí me dicen, hermano, es que si usted predica ahí, usted está como así como descomulgado. Digo, mire, pero gracias a Dios que yo no soy de ese grupo, yo soy cristiano. Entonces, las cosas que Dios está buscando en nosotros son espirituales. Fíjese que Dios quiere que usted sea, fíjese, quiere que sea hermano de Cristo, hermana de Cristo, madre de Cristo. Eso es lo que Dios está buscando en los cristianos. Que sean hermanos de Cristo, hermanas de Cristo y madres de Cristo. Entonces quiere decir que lo que Dios está buscando en nosotros no se puede ver con los ojos físicos. Tiene que ser a través de nuestro ejercicio espiritual. Y aquí de una vez te dice claramente, mira, en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora nosotros preguntémonos, porque ¿cuántos podemos con certeza decir yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial? Hermano, eso es bien alto. Eso es elevado. Yo creo que muy poquitos de nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero aquí nos dice claramente, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces nosotros, para llegar a calificar como hermanos de Cristo, calificar como hermanas de Cristo y calificar como madres de Cristo, tenemos que estudiar la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso ahora sí nos vamos a Mateo capítulo 1 y versículo 3. En ese versículo estamos. Es más, en el 4, ¿verdad? Estamos en el 4, ¿verdad, Dani? Versículo 4, ya se terminó el 3. Dice en el 4, Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Aunque esos nombres para nosotros pues son raros porque son de personajes hebreos, pero no se les olvide que esos personajes que Dios le pone a usted en la Biblia son para que usted entienda cómo usted puede llegar a ser la mamá de Jesús. Porque si sigue leyendo, mire cómo dice el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si tú quieres ser la madre de Jesús, de ti tiene que nacer Jesús. Si yo quiero ser la madre de Jesús, de mí tiene que nacer Jesús. Debido a tantas enseñanzas humanas y opiniones de hombres, muchos han dejado de percibir la verdad de la Biblia. Muchos no la entienden debido a sus maestros, porque cuando uno tiene un buen maestro, hermano, uno aprende. Y yo le pido a Dios ser un buen maestro. Las maestras de primaria, en las que dan el primer año de primaria, en los países latinos, en primero de primaria uno aprende a leer y a escribir. Y la meta de la maestra, desde el primer día que le entregan al alumno en enero, sabe que a finales de octubre ese niño tiene que saber leer y escribir. Y por eso ella se mata dando las enseñanzas, se preocupa de sus alumnos, pero ella los entrega. Allá cuando yo era pequeñito, el 31 de octubre, le entregaban a uno el certificado de que pasó su primer año de primaria. Y la maestra estaba pero bien preocupada de que el niño que salía el 31 de octubre
llevaba su certificado, su diplomita de primer año, en donde decía, por cuanto fulanito de tal tomó el curso de primer grado de primaria, yo certifico que salió leyendo y escribiendo. Oh, qué triunfo para esa maestra. Entonces, hermanos, Dios a nosotros los cristianos nos ha dado este libro, nos ha dado la Biblia. Y la carga del hermano Gilberto como maestro de la Biblia es que usted no se vaya a morir sin dar a luz a Cristo. ¿No le gusta? Ah, eso es rico, eso es delicioso. Que cuando nos presentemos personalmente con el Señor, que nos diga, tú hiciste la voluntad de mi Padre, tú eres mi madre. Olvídese de la religión le impone a usted a María como madre, los católicos les dicen que María es su mamá. ¿Y tú qué? ¿Y entonces tú qué eres? Si María es tu mamá, ¿quién eres tú? Jesús. ¿Por qué no le echas a eso? Pero estás tan conforme, el católico está tan conforme. Mi madre, la Virgen María. Y por supuesto en México tuvieron que inventar su aparición y al Juan Diego, que ni es indio, porque el nombre Juan Diego es español, pero todos lo creen, el indio Juan Diego. Y yo no sé por qué aceptan si fuera indio se llamara Quetzalcoatl o Atlacatl. Pero la gente cree esos cuentos. ¿Por qué? Porque nunca le ha honrado a Dios con su palabra. Por eso el día que Dios nos ve que le honramos, la cosa cambia. Entonces todos estos nombres, porque miren cómo están aquí escritos. Vamos a leer Mateo 1, otra vez, del 1 al 4. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Hasta ahí vamos. Entonces todos estos nombres nos tienen que ayudar para que nosotros nos demos cuenta que son aspectos de Dios en esas personas para que nosotros demos a luz a Cristo. Son aspectos. Entonces Dios te dice a ti, mira, yo quiero que seas un David, porque Cristo fue hijo de David. Yo quiero que seas un David. Pero tú sabes que nosotros no podemos ser un David físico para dar a luz un Cristo físico. Entonces esto es más profundo, nos están pidiendo cosas espirituales. Nos están pidiendo que seamos hermanos de Cristo, hermanas de Cristo, mamá de Cristo, espiritualmente hablando. No es nada como se los pidió a ellos. Ellos están escritos ahí para que nosotros captemos lo que cada una de esas personas era. Imagínense usted a David, el rey David, dice que Jesucristo es hijo de él. Y es como un abuelo, ¿va? Porque Cristo nació en la línea de él. Pero eso era para los judíos. Ellos tenían que cuidarse en sus generaciones, tenían que tener mucho cuidado porque era un pueblo peculiar que Dios escogió para que naciera Dios como hombre entre ellos. Entonces les dio leyes, les dio mandamientos para que cuidaran. Cuidado, no te vayas a juntar con los incircuncisos. Ustedes no se mezclen con otros pueblos, porque en ustedes va a nacer Jesús.
Y si ustedes se mezclan en otros pueblos, con otros pueblos, pues lo siento mucho, pero yo no voy a tomar en cuenta a esa gente. En cuanto ustedes se mezclen con otros pueblos, ustedes están descartados de ser el pueblo de Dios. Y por eso eran bien celosos. Ellos no se mezclaban con nadie ni querían saber de nadie. Pero Dios los usó para que guardaran una línea pura, para que naciera el Mesías. Pero resulta que Dios, en medio de esa exigencia a ellos de que se guardaran puros para que naciera Cristo, metió su propósito, porque metió gente que no era de ellos, pero que era pura. Porque en la ley decía, cualquiera de los pueblos aledaños, cualquiera de los que están alrededor de ustedes, si quiere ser parte de ustedes, tiene que cumplir todo lo que ustedes cumplen, y si lo cumplen, recíbanlo. Al grado de que si alguien quería ser judío, se circuncidaba el prepucio y todo, y guardaba los mandamientos de ellos, y entonces Dios lo miraba como alguien que era de ellos. Pero eso era ya planificado, o sea que Dios ya tenía ese propósito porque nos iba a incluir a nosotros. ¿Verdad? Porque Dios dice que no es Dios solamente de los judíos, sino que Él es Dios de toda la gente que lo ama. Y entonces, escondidito, Él ya iba preparando todo lo que iba a pasar con el tiempo. Porque Él sabía que si los judíos hubiesen sido los únicos que Él escogió, los judíos no le hubieran dado nada de parte a los gentiles. A nosotros nos ven como perros, como inmundos. Entonces ellos no nos hubieran pasado nada de información. Y por eso fue que Dios planificó y escondió todo y dijo, vamos a hacerlo de esta manera. El que tenga fe en mí, yo lo salvo. Y Dios ya tenía pues hecho todo. Pero entonces los aspectos son importantes porque tenemos a Aminadab, que es el que terminamos, fue el último que vimos, a Aminadab. Y no se asusten con los nombres porque entre nosotros algunos hasta se llaman pancracios. Así que no nos asustemos de los nombres porque, como me dijo una vez una hermanita, el nombre de su papá me dijo, y no es apodo, pastor, porque creen que es apodo. No, son nombres, hermano. Es que antes los nombres eran diferentes, ahora son muy modernos, ¿verdad? Ahora los muchachos, ellos se llaman Juan Pérez y su hijo se llama Nelson Smith. Estamos tremendos. No, ustedes vienen en Ecuador yo me junté con un hermano que le digo, hermano, ¿cómo te llamas? Dice, Abraham Lincoln. Ustedes no me creen y les da risa. Mi esposa sabe que no estoy mintiendo. ¿Sí? Otro hermano se puso Franklin Delano Roosevelt. Y ahora muchos tienen nombres que uno dice, pero ¿de dónde? Si es. Ya ve que en México hasta le dicen, si hasta el nopal se te mira, le dicen. Así dicen los mexicanos, si hasta el nopal se te mira en la frente y andas ahí que Nelson Need. Entonces, amados, no se asusten de los nombres son para que nosotros entendamos aspectos para dar a luz a Cristo. Recuérdate, cada vez que leas Mateo, porque algunos leen Mateo y dicen, yo no voy a leer los primeros 17 versículos, voy a empezar a leer en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense, si nosotros espiritualizamos todos estos pasajes, ahí están las claves para dar a luz a Cristo y cómo nace Él en nosotros.
Si usted es inteligente, usted dice, de verdad que esta palabra es grandiosa. Antes que usted se case, tiene que estar embarazado. ¿Sabe cuál? ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes se van a casar con Cristo? Ustedes son la novia de Cristo. Ustedes son María. Y ahí, que yo entienda, dice que usted tiene que estar embarazada antes de casarse. ¿Usted alcanza a ver cómo está escrita la Biblia? Es sorprendente. De una vez le da a Dios tesoros escondidos. Así que olvídese, si usted no está embarazado de Cristo, usted no se va a casar. Porque este es un secreto que antes de estar casado hay que estar embarazado. Before you get married, you have to be expectant. You have to be expectant. Tienes que estar ya embarazado de Cristo. Por eso es que mi carga es esa, que te embarazas. Cada día me vas a entender más y más y más. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Te das cuenta que te estoy enseñando que hay que ser la hermana, el hermano y la madre de Cristo? Pues ahora te dice, mira cómo es que se llega a ser. De una vez se fue con la mamá. Ser la mamá de Cristo, hermano, eso es bien elevado, porque es darlo a luz a Cristo. Y resulta que dice aquí que Cristo nace en ti estando tú embarazada antes de que te cases. Y de ahí pues Dios nos va a ir dando sabiduría para ir acomodando, pero estamos en Aminadab, que es dice el que reparte con liberalidad. El nombre Aminadab significa liberalidad y también significa noble de la realeza. Noble de la realeza. Entonces, así como yo te enseñé que tienes que ser Abraham, tienes que ser Aminadab. Ahora, si Aminadab significa que uno es liberal para darse, significa que Dios quiere personas que sean absolutas para Él. Dios quiere que tú estés convencido que de la única manera que se da a luz a Cristo es que tú estás entregado a Dios sin que nadie te presione, sin que nadie te esté obligando, sino que voluntariamente tú le reconoces a Dios como tu Salvador, como tu Redentor, como tu todo, y entonces tú sin reservas te entregas a Dios. La lucha de nosotros es mental, porque aquí es donde o nos entregamos o no nos entregamos. Está en tu mente todo. Si tú te decides, pero te decides con una verdadera decisión, entonces Dios te va a ayudar a que tú seas absoluto para Él. Pero si tú, sí me gusta, sí, yo sí oigo al hermano Carrillo y a veces entiendo más que otras veces, pero yo estoy ocupado. Yo tengo que trabajar duro para pagar mi renta, para mantener mi familia, y el pastor se le antoja que yo tengo que estar ahí en la reunión. No, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe contar? Dice, pero que se calme mi pastor. No, y a veces hasta dice mi pastor. Yo iré cuando yo quiera, pastor. Serviré, pastor, a mi manera, pastor. Usted tranquilo, pastor. Usted encárguese de usted y yo me encargo de mí mismo. Mire, mientras no somos Aminadab, porque Aminadab quiere decir entregado a Dios totalmente.
Y aparte de eso, quiere decir, porque los nombres tienen a veces 3, 4 significados. También quiere decir, aparte de ser entregado totalmente a Dios, corroborar lo que le enseñan a usted, ir a la Biblia y desengañarse usted. Como ese dicho que dice que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Mejor diga, yo lo vi. Yo lo vi. Yo he descubierto que Dios quiere esto y esto de mí. Entonces usted va a poder ser un Aminadab. Y para terminar hoy le voy a hablar un poquito del que sigue. El que sigue se llama Naasón. Naasón. Si usted quiere que nunca se le olvide este, piense en el hermano Carrillo, Narizón. Naasón. Naasón. Porque vamos a ver lo que es un Naasón, y aunque usted no crea, búsquelo. Viene de la palabra narizón. ¿Sí? Naasón es de narizón. Me acuerdo que allá en Ecuador hay una montaña que se llama la nariz del diablo. Y la montaña esa tiene la forma de una nariz. Entonces ahora vamos a considerar a Naasón. Recordemos que cada uno de estos personajes se puede comparar con los ingredientes que se necesitan para preparar una comida. Así como vemos a todos estos nombres y que resultan y desembocan en la Virgen María dando a luz a Cristo, quiere decir que el objetivo de todos ellos es llegar a ser María que da luz a Cristo. Por supuesto que espiritualmente, que es más bonito y más elevado que entender una religión exterior. Porque uno puede moverse en religión. Y quiero decirle, la mayoría de cristianos han vuelto la vida evangélica una religión. Que no hagas esto, no hagas aquello, que aquí, y el meollo, la esencia del mensaje, nunca la pueden obtener. Pero bendito aquel que Dios le abre sus ojos y alcanza a ver que estos asuntos son espirituales. Es más, usted puede certificar y decir con toda certeza que en el Nuevo Testamento Dios no le ofrece a nadie ninguna bendición material. El Nuevo Testamento no está para ofrecerle a nadie bendiciones materiales. Eso de la prosperidad se lo inventaron los pastores. Pare de sufrir se lo inventaron las gentes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, todo es espiritual. Todo. Si usted quiere saber porque los cristianos todos le dan gracias a Dios porque tienen virotes, porque tienen frijoles, porque tienen nueva refri, porque tienen carro nuevo. Es más, a mí me invitan a orar, que vaya a orar a su casa porque se vino a una nueva casa. Que si puedo poner mis manos sobre el carro porque ya le dio Dios un carro. Mire. Pero yo nunca he oído que alguien me diga, hermano, puede venir a orar por mí porque fíjese que Cristo creció en mí esta semana 1 centímetro. Fíjese que yo era así, y ahora ya dejé de hacer eso. Entonces la cosa como que va por el buen camino. Pero cuando a mí alguien me dice, hermano Carrillo, quiero que le dé gracias a Dios porque fíjese que estaba ganando 16 la hora y ahora mi patrón me va a pagar 16.25. Dios mío. No, hombre, atrás de él viene el otro que si a mí ore por mí porque 20 la hora. No, hombre, tú estás lavado, hermano. 16.25, a mí me pagan 20. No, aparte, otro hermano, a mí me pagan 30. No, y todos están bien contentos porque creen que eso es lo que Dios
le llama prosperidad para ellos, pero la prosperidad verdadera es mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tampoco te estoy diciendo que no seas agradecido, porque para eso el día del Turqui puedes dar gracias por todas las bendiciones materiales. Gracias, Señor, porque hay Turqui, ¿eh? Pero tienes 364 días para darle gracias a Dios de tus bendiciones espirituales. Por eso es que la Biblia al dinero y a todas las cosas materiales le llama añadiduras. Eso es añadido. Eso es añadido, hermano. Entienda lo que es añadidura. Añadido. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y está en este evangelio de Mateo 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. Entonces podríamos compararlo como los ingredientes que se usan para preparar una buena comida, ¿verdad? En el caso de las generaciones, cada una de ellas nos va dejando un sabor constituido. Por eso es que quiero que veamos eso. Aquí podemos ver que lo que Dios quiere es que se quede en nosotros un saborcito constituido. Que tú tienes un poquito de Abraham, un poquito de Isaac, un poquito de Jacob, un poquito de José, un poquito de todos, para que esa comidita esté disponible para comer. Entonces, el nombre Naasón significa muchas cosas, tales como serpiente, narizón, mar tormentoso. Fíjense pues, leí varios comentarios para entender a Naasón y para mi sorpresa, casi ni comentan de él, hermano. Por su nombre podemos darnos cuenta que significa cosas no muy bonitas. Es decir, nos presenta cosas negativas. Sin embargo, el hecho de que un nombre signifique cosas negativas no necesariamente significa que Dios no las tomará en cuenta. Wow. A nosotros nos ponen nombres. ¿Cuántos de ustedes han averiguado lo que significa su nombre? ¿Verdad? Porque a veces nuestros padres nos pusieron nombres y ellos solo agarraron porque hay nombres que tienen positivo y negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se llama María, María quiere decir cuidadosa, pero también amarga. Y a veces las Marías lo que más se les ve la... yo no dije. Pero quiero que, mire, esto es bonito, hermano, esto de los nombres es bonito. ¿Sabe por qué es muy bonito? Porque no importa si su nombre, como dijo aquel, ¿verdad? Si su nombre es suyo de usted, significa algo negativo. A Dios no le interesa. Él dice, yo te tomo en cuenta. Porque hay personas que creen que Dios no les toma en cuenta porque tienen ciertas deficiencias espirituales. Hermano, no importan tus deficiencias espirituales, Dios te toma en cuenta a ti. Esa es la lección. Por eso cuando uno se profundiza en el estudio de la palabra, es cuando Dios le va quitando lo orejón a uno. Pues por no decir burro, ¿verdad? Dios le va quitando lo burro a uno, hermano. Cuando uno estudia su palabra, cuando uno se mete. Entonces, aunque no voy a comentar todos los significados de su nombre, podemos por lo menos comentar uno.
El de serpiente. Porque si uso el de narizón voy a hablar muy mal de mí. Pero el de serpiente, la serpiente se encuentra bajo el contexto ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Es decir, que la serpiente se compara con Satanás, pero también en la Biblia hay una figura de la serpiente que representa a Cristo. Fíjense pues, la serpiente de bronce. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, mire, Dios en su palabra, Él es muy sabio y la tiene arreglada de una manera que nosotros entendamos. Si el diablo es serpiente y Cristo serpiente de bronce en una cruz, serpiente de bronce en una cruz. El diablo es serpiente. El diablo se vuelve dragón, porque de Génesis a Apocalipsis crece y al final de la Biblia él es un dragón. Pero, ¿qué significa una serpiente de bronce en una cruz? Es una serpiente juzgada. Entonces, la cruz es para que lo juzgue Dios a uno. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, yo no estoy predicando ni cosas a mi antojo, ni estirando la Biblia para hacerla quedar. No. Yo le estoy diciendo a usted que cuando usted ve la serpiente en la cruz, es Cristo juntamente con nosotros recibiendo el juicio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el aspecto, aunque es negativo, si usted se da cuenta, porque una serpiente, Naasón, tiene su enseñanza que nos bendice a nosotros. Usted es Naasón, hermano, en Cristo. Usted es una serpiente en Cristo, pero una serpiente juzgada. Usted no es una serpiente cualquiera. Usted es una serpiente juzgada que cuando alguien lo mira, se salva. Si yo soy una serpiente juzgada, yo soy un hombre crucificado. Y usted estudia la Biblia al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice a usted que la carne de nosotros tiene que estar crucificada. Pero noten que si alguien mira a la serpiente de bronce, dice que el veneno de las serpientes que los mordieron se queda sin efecto. Solo imagínate lo que el hermano Carrillo puede producir en una persona al hablarle el Evangelio. Lo que tú puedes producir en tus hijos al hablarles el Evangelio. Les quitas el veneno. Si muchos de ustedes tienen hijos envenenados es porque ustedes mismos no saben cómo trabaja este asunto. ¿Cómo se quita el cáncer? Con quimioterapia. Y ustedes saben lo que es la quimioterapia, es echarle a la gente veneno de serpiente. Y las mujeres que han luchado cáncer de mama, ellas se dan cuenta que Dios las ha sanado. ¿Y cómo las sanó? Echándoles veneno. Entonces, ¿qué significa que un veneno salva a otro veneno? Que aunque somos fallones, aunque somos débiles, aunque somos malos, aún así Dios nos usa para salvar a otros. Wow. Y viene a mi mente el incidente de Naamán. Naamán era un general del ejército, pero era leproso. Y Naamán, una muchachita que iba en el campamento de los israelitas, le dijo cómo se le quitaba la lepra. Le dijo,
dijo, vete a zambullir al río Jordán y vas a ver que se te quita la lepra. Y él muy enojado porque, solo imagínense, era un general del ejército. Él dijo, no, dijo, en mi tierra hay mejores ríos que esos, el Jordán, y yo no voy a ir. Pues te vas a quedar con tu lepra, porque la enseñanza es que después de zambuirnos en gente tan caída y mala, Dios nos sana. Fíjese que muchos creen que para que alguien se salve, tiene que venir un santo del cielo. No, hombre, puros pecadores usa Dios rescatando a otros pecadores. Y eso es para que nosotros no nos creamos. Hasta un burro le puede hablar a uno. Dios le puede hablar a uno a través de un burro. ¿Se recuerdan, verdad, que yo me recuerdo una vez que alguien aplicó la enseñanza de Elías y los cuervos? ¿Verdad? Los cuervos le traían carne a Elías. Y por eso una vez me recuerdo que allá en Guatemala había unos hermanos que estaban padeciendo hambre. Y llegó alguien vestido de negro. Ustedes ya saben quiénes andan vestidos de negro. Y le llevó comida. Y le dijo él, ¿por qué no das gracias que yo te traje comida? Y él le dijo, sí, permíteme, voy a orar. Señor, gracias que me enviaste la comida como Elías por medio de los cuervos. Casi no hay amén. Bueno, gracias a Dios, pues entonces terminamos con el narizón hoy, que es serpiente, pero recuérdense que todas las cosas en la Biblia, aunque son negativas, tienen un significado. Cristo mismo es puesto como alguien negativo, fíjense, Cristo mismo es puesto como alguien negativo. Las ofrendas, es bonito hablar del cordero, pero cuando nos toca hablar de una cabra y es tipo de Cristo, y ahí hay cosas negativas, porque una cabra, imagínense, a un cordero hay una gran diferencia. Sin embargo, Dios, por medio de cosas negativas, nos enseña también cosas que dan resultados positivos. Que Dios me los guarde y seguimos, si Dios quiere, mañana en el Facebook. Mañana voy a tratar de explicar completamente a Naasón para que después entremos a Salmón. Y aunque les parezca tal vez raro, Salmón tiene que ver con el pez. Es un pez, Salmón es un pez, pero ese nombre lo usó Dios en la Biblia para enseñarnos también otros aspectos. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Yo espero que Dios le haya bendecido en esta mañana, que usted pueda decir gracias, Señor, porque me hablas. Cierre sus ojitos, por favor. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la bendición grande que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es un manjar. Tu palabra es un deleite. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que toma control de nuestros labios para que al abrirlos puedan penetrar en el espíritu de las personas y esas personas puedan dejarse cautivar por Dios. Muchas gracias, Padre, porque tú siempre nos bendices y nos ayudas. Te damos la honra y la gloria ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice...